Bueno, retomando la clase, esta sería la segunda parte de la clase inaugural de Derecho Público Provincial y Municipal. Nosotros estudiamos en esta materia Derecho Constitucional. Derecho Constitucional, como les decía en la primera parte, del orden federal, específicamente en lo que está vinculado con el federalismo, en el orden provincial y en el orden municipal. Y específicamente estudiamos, si bien tenemos alguna unidad donde específicamente vemos la otra parte, lo que estudiamos es el derecho constitucional del poder. Esto es, la distribución de las funciones estatales y la distribución de las competencias de los órganos estatales que en realidad lo que contienen son los mecanismos para la toma de decisiones colectivas, de decisiones políticas, en el marco de un ordenamiento regido por la Constitución. De modo que necesariamente el objeto de nuestra materia va a estar cruzado permanentemente con la política y, como toda política, con las ideas que subyacen en las tomas de decisiones colectivas, donde en una sociedad democrática y pluralista van a ser diversas y el propio sistema fomenta el desarrollo y la libre competencia para que estas ideas se concreten en acciones políticas en beneficio del interés común, en beneficio del conjunto. Quiero decir, esto no nos tiene que asustar, ni mucho menos, esto es la realidad. El derecho no es un objeto de estudio que se pueda estudiar fuera del marco o despojado o haciendo abstracción del marco de referencia de la realidad y del propio sistema de ideas y de valores que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. De modo que esto solo sucede que a veces se lo hace de una forma más o menos explícita o de una forma más o menos disimulada, de forma tal que es muy común, y particularmente en el ámbito del derecho constitucional, el ideario del autor sea transmitido, que se pretende transmitir, como que esto es la realidad y que esta es la forma, la única forma posible, por lo menos en términos valorativos, en términos culturales. Y esto efectivamente no es así, particularmente nosotros, en Argentina, y casi todas las constituciones, todo el constitucionalismo en general, está imbuido, influenciado por el pensamiento liberal, que fue un pensamiento de avanzada en su momento, que fue un pensamiento revolucionario y que dio lugar a la República como forma de superación, de organización respecto del autoritarismo monárquico, y en cuyo mismo esquema se fueron desarrollando los procesos democráticos. Con lo cual, república y democracia, claramente, estos son conceptos que ustedes habrán visto en derecho político, no tienen identificación. La república parte de algunos supuestos que ya veremos, de los que parten nuestra propia organización institucional, tanto nacional, provincial, como casi todos los municipios de la Argentina, fundado en un principio de división de poderes, entre otros, pero que no está identificado contemporáneamente con la idea de democracia. La idea de democracia tiene que ver con voluntad del pueblo, con decisiones colectivas, con voluntad de la mayoría. Y parte de
presupuesto participativo de que el conjunto de la sociedad tiene que participar en la toma de decisiones colectivas, no siempre, porque es muy difícil, de forma directa, más allá de otras objeciones que suelen explicitarse, pero sí, por lo menos, de forma representativa. Ustedes piensen en términos históricos qué distinto que es la creación o el surgimiento de la República moderna, me refiero, no la República de los antiguos, la República moderna, respecto de la democracia. En la República moderna, en todo caso, si había formas de representación política y aún si había elecciones, estaban acotadas a un universo participativo muy limitado, tanto desde el punto de vista de los que podían ser elegidos como desde el punto de vista de los electores, que estaba limitado a determinados sectores de la sociedad que no incluía a los pobres, a las mujeres, a los que no tenían, a los que no estaban alfabetizados, etcétera, etcétera, y que en términos cuantitativos claramente eran la mayoría de la sociedad. De modo que el sistema político solo satisfacía demandas de aquellos que tenían participación en el proceso político. Por eso se explica el diseño institucional de Estados Unidos, de la Constitución americana, que ha sido una constitución de diseño muy importante, vamos a decir algo al respecto, y que ha sido, como se ha dicho por allí, el molde en el que se sancionó nuestra propia Constitución Nacional. Claramente la influencia de la Constitución americana es indudable, más allá de que Alberti tenía matices en ese pensamiento o respecto del resultado que había tenido la Convención Constituyente de Filadelfia de 1787 y en su proyecto de constitución, por ejemplo, entre otros, el esquema de federalismo que propone tiene algunas diferencias importantes en orden a o en comparación a la Constitución americana, que es más descentralizadora, le da mayores potestades, mayores competencias, atribuciones a los estados en términos comparativos respecto de la Constitución argentina. Pero bueno, lo que les quiero significar es que nosotros vamos a estudiar básicamente el funcionamiento de las instituciones constitucionales, de las instituciones políticas vigentes. Pero vamos a tratar de explicar cómo funcionan las cosas, no solo en las normas, sino de cómo funcionan en la realidad del proceso político. Porque miren, hay una idea que a mí me gusta transmitir. El derecho siempre, en todos los casos, sin excepción, es producto de la política. Particularmente en el ámbito del derecho público, el diseño de las instituciones políticas, que no es otra cosa que la organización de la sociedad para tomar sus decisiones colectivas, va a ser siempre el resultado de la política. Con lo cual, por supuesto, los resultados no son perfectos. En una democracia donde la ley es sancionada por un órgano colectivo con representación más o menos plural y representativa del conjunto de la sociedad, generalmente van a ser producto de alguna transacción política, con lo cual, quiero decir, al no ser producto de escritorio, producto de un jurista que por otra parte
podrá saber, como cualquiera, mucho determinada rama del derecho, pero cada texto que proyecte va a estar imbuido, por supuesto, de su propia ideología, que no necesariamente tiene que ser la compartida por los demás. Y la sanción de las normas legales particularmente, requieren de acuerdos. Por eso estamos siempre lejos de la perfección normativa. Pero siempre siempre el derecho es producto de la política. En el derecho privado también, no piensen que esto está limitado al derecho constitucional o al derecho público. Al derecho privado, piensen ustedes, por ejemplo, en la quiebra. Según sea la perspectiva que tenga cada uno, estará interesado en distintas formas regulatorias de la quiebra. La quiebra es la indisposición del patrimonio cuando, después de cierto proceso, el deudor no puede enfrentar el conjunto de sus deudas, ¿no? Va a haber, según la perspectiva de cada uno, distintos tipos de regulaciones, y esto, cuando se traslada al concepto colectivo, a la idea colectiva, va a ir trasuntándose en determinadas regulaciones, pero siempre el derecho es producto de la política. De modo que la política democrática va demostrando consensos y mayorías que siempre son circunstanciales. Todas las mayorías son circunstanciales en democracia porque hay posibilidad de alternativa. Y por supuesto pueden ir mutando y pueden ir cambiando. De forma que siempre la labor del jurista y la labor del profesor de Derecho no es solo transmitir cuál es el texto vigente, porque eso es y ordenar un poco la forma y explicar más o menos el porqué de cada normativa, sino que tenemos que ver, y esto es particularmente importante en el ámbito del derecho público y del derecho constitucional en particular, observar el desarrollo de las instituciones políticas con el espíritu crítico que es inherente a la idea de la enseñanza universitaria. De modo que nosotros vamos a tratar de transmitir la menor cantidad de dogmas posibles y, al contrario, vamos a tratar de volver a pensar algunos de los supuestos que son tomados justamente como dogmas, como verdades irrefutables, como presupuestos de los que se parte y sobre los que no se puede discutir. Vamos a tratar de volver a considerar esos y hacer un estudio crítico de cada una de nuestras instituciones. No necesariamente para cambiarlas, pero sí para revisarlas, porque esta es otra idea instalada en el derecho constitucional liberal. Ya vamos a ver sobre esto cuando veamos el tema del poder constituyente, la Constitución y las reformas constitucionales, de que se instala la idea de que la mejor forma de organización constitucional tienen que ser constituciones rígidas, esto es, que obstaculicen los procesos de cambio para darle estabilidad a la Constitución, pero lo cierto es que esto se contradice con la idea democrática de que las decisiones de una sociedad, las decisiones colectivas, tienen que ser producto de la decisión de la mayoría. Esta es la regla básica de la democracia. Por cierto, aquí se advierte siempre una gran tensión entre constitucionalismo, que son límites, y democracia. ¿Por qué esta tensión? Bueno, porque la Constitución siempre va a establecer límites, formas de toma de decisión. Y la idea democrática es una persona, un voto se resuelve por la regla de la mayoría. Si la mayoría lo quiere, hacia allí tenemos que ir.
esta tensión ha sido resuelta en las constituciones democráticas, republicanas y democráticas. República básicamente son límites y controles. Pero lo cierto es que esto está en tensión permanente. Aún si no está en tensión académicamente o en el texto propio de la Constitución, sí en el marco de la política, la tensión entre la idea de la mayoría en el gobierno, en los países democráticos, de llevar adelante su programa, van a encontrar obstáculos en esa toma de decisiones políticas en las normas constitucionales. Por eso en el constitucionalismo existen formas de explicar el porqué. Una muy conocida es la de un profesor sueco, John Elster se llama, que él dice que las constituciones son el mástil al que se ató Ulises para no sucumbir al canto de las sirenas. ¿Recuerdan en la mitología griega? Justamente Ulises pidió que lo aten al mástil y aunque él lo pidiera, que no lo suelten para no sucumbir a los cantos de la sirena. Bueno, los cantos de la sirena sería, para pasarlo a términos más actuales, no lo dice esto no corre por mi cuenta, serían los cantos del populismo y el republicanismo más liberal dice, no, tiene que haber la mayor cantidad de límites posibles. Porque también hay otra cosa. Los obstáculos para la reforma constitucional no solo se contradicen en términos generales con la propia idea democrática, sino que están inspirados con un principio elemental y básico del funcionamiento real de la política de todos los tiempos y en todos los lugares, que cualquier régimen político va a tener pretensión de expandirse y de perpetuarse, el que fuere. De modo que, ¿por qué el liberalismo iba a ser una excepción? Bueno, los obstáculos que se ponen en las constituciones para su reforma tienen básicamente la idea de que se preserve el régimen político que instaura la propia Constitución. No es muy difícil de entender. Básicamente tiene que ver con esto y con la desconfianza inicial que tienen quienes diseñaron la Constitución americana, básicamente, hacia las mayorías. Miren, esto es relevante porque por esto así fue trasladado a nuestro país y a veces o se lo muestra de una forma como si fuera ascética y casi como si no pudiera ser de otro modo, y que tiene que ver con el origen del diseño de nuestras instituciones, en el cual no preconcepto, esa idea de que las instituciones políticas tienen que contener el previsible abuso que las mayorías puedan cometer respecto de las minorías. Entendido esto, sobre quiénes serán mayoría y quiénes serán minorías. No entendido como lo podríamos pensar hoy desde el punto de vista de las minorías privilegiadas, de las minorías insulares, de las minorías afectadas por discriminación, etc. No. Lo que se buscó al diseñar las instituciones de este modo fue evitar que efectivamente pudiera haber una preponderancia de las mayorías en las decisiones colectivas de la sociedad, porque esto previsiblemente podía afectar los derechos de las minorías
que, como les decía, no las minorías discriminadas, sino las minorías privilegiadas. No es casual que el sistema de derecho en general sea básicamente la regulación del derecho privado, la regulación del derecho de propiedad, que es el derecho que está privilegiado en los diseños institucionales antes que los demás, y el diseño constitucional en general tiende a preservar ese derecho. Todo esto, por supuesto, nadie está descubriendo la pólvora, no estoy diciendo nada que no sea ampliamente conocido, aunque muchas veces, desde el punto de vista del constitucionalismo liberal, esto es minimizado o defendido del modo que les decía recién, con pretensión de neutralidad. Fue objeto de debate absoluto en el proceso político previo a la Convención Constituyente Americana, que quedó condensado, en términos intelectuales, digamos, en ese libro conocidísimo que se llama El Federalista y que recopila los escritos periodísticos en general de tres de los políticos y juristas que tuvieron seria incidencia en el proceso preconstituyente americano, y donde todas estas cuestiones se debatían, porque la Constitución americana fue producto del diseño, es una constitución de diseño, diríamos hoy. Y se decía con toda claridad, miren, y fíjense, y esto ya tiene relación con el objeto de nuestra materia, cómo se ingeniaron para compatibilizar esta idea de control de la minoría hacia la mayoría con una institución básica del federalismo como es la del Senado, que el Senado condensa la representación de los estados, las provincias luego en Argentina, pensado como una cámara de origen elitista, de allí los recaudos para acceder en cuanto a renta dineraria mínima para poder acceder al cargo de senador, y esto pensado como una forma de representación política igualitaria que hizo posible la unión de los distintos estados al estar integrados en la organización política federal, y de paso, o quizás lo más importante, los dos son sumamente relevantes, como la forma de contener los previsibles excesos que podían cometerse en la Cámara Popular, que se podían cometer en la Cámara de Representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados, a través del mecanismo de sanción de las leyes que requiere la intervención y el acuerdo. Ya lo van a ver en Derecho Constitucional con más profundidad cómo es el procedimiento para la sanción de las leyes, pero en el cual es necesario el acuerdo entre las dos cámaras para hacer posible la sanción de las leyes. Entonces dijeron, bueno, las élites privilegiadas se concentran en el Senado, responden a los gobiernos locales que a su vez controlan a las mayorías locales, de forma de evitar que lo que el populacho, porque así sería la traducción más literal que hay del federalista, pudiera resolver en la Cámara de Representantes, sea adecuadamente moderado por el Senado. Y por las dudas, y por si todo esto fuera poco, para terminar de garantizar esta cuestión, está el Poder Judicial, que se integra con sectores pertenecientes a estas minorías, tradicionalmente. Luego hay algún cambio en Argentina, ya lo veremos, y básicamente se profundiza esto con la idea del control judicial de constitucionalidad, cuestión sobre la que también vamos a volver. Por ahora, la idea de que la Constitución americana introduce el Senado conciliando la
necesidad de integración de los distintos estados de la Unión en el gobierno federal, con atribuciones particularmente relevantes para el Senado, no me voy a extender sobre eso, por una parte, y por otra parte como una cámara moderadora de las decisiones que pudiera tomar la cámara más representativa del sistema. Y lo último, luego seguimos en un tercer video, es transmitirles esta idea. En realidad, si bien les decía que la Constitución americana fue una constitución de diseño, fue una constitución pensada al efecto, no deja de reposar sobre esa vieja idea aristotélica que ustedes han visto seguramente hace poco, que está ya en la política de Aristóteles, de que en un sistema político ideal, la politeia, postulaba él, debía haber un lugar para el elemento monárquico, un lugar para el elemento aristocrático y un lugar para el elemento democrático. Y fíjense que no es casualidad que exista un sistema presidencialista donde se ha dicho que el presidente es poco menos que un rey electivo, por eso se quiere significar por el conjunto de atribuciones y por el poder que efectivamente tiene el presidente en los sistemas presidencialistas, también volveremos sobre esto, y el elemento aristocrático va a estar en el Senado, diseñado de este modo, y el elemento democrático va a estar acotado a la Cámara representativa, que es la Cámara de Diputados. Pero todos integrados en el conjunto del diseño del sistema, permite el mantenimiento del status quo particularmente, en todo caso, en la medida que se vayan modificando, porque siempre la realidad va siendo necesaria las modificaciones, todos los elementos puedan tener participación del proceso político y estando integrados al sistema, permita disminuir las chances de interrupción del orden establecido a través de las revoluciones, ¿no? Es decir, esa idea aristotélica, en realidad, que es el primero que piensa en esto Aristóteles, e inclusive en la propia idea de la división de los poderes, aún antes de Montesquieu. Esto está esbozado, creo que es el capítulo 10 de la política, si mal no recuerdo, de Aristóteles, ya está esbozada allí. Así que esto ha sido la base del diseño de nuestro constitucionalismo moderno, y es importante que lo conozcan. Seguimos en el próximo video.